Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 24 de julio del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Granizo, langostas y oscuridad. Vamos a considerar muy brevemente las siguientes tres plagas hasta la novena, dejando la décima plaga para considerarla en la lección de la semana entrante. En estas plagas se van a sentir más directamente los juicios de Dios y Faraón estará seguro de que Jehová es el único Dios verdadero y habrá de reconocer que ha pecado, que ha hecho mal, pero su orgulloso corazón le impedirá reconocer al gran Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Esta siempre fue la fórmula con que Moisés se dirigió al Faraón cuando se había de presentar ante él. Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. A estas alturas Faraón tenía bien claro quién era Jehová, porque el Señor cada vez se manifestaba con toda claridad a él. Con todo, como todos sabemos, aún con estas plagas que ya traen incluido un pequeño juicio de Dios, el Faraón aún así no se va a doblegar. A estas alturas Moisés no tiene nada que demostrarle al Faraón. Ya este obstinado rey estaba bien seguro de que Jehová era el Dios verdadero y el único poderoso. Ahora entremos en el análisis de estas tres plagas, aunque en esta ocasión no voy a dar más información respecto a los dioses, a las deidades falsas que son desenmascaradas en esta plaga. Le toca el turno a Nut y a Osiris. Como podemos apreciar, estos dioses estaban involucrados en esta plaga del granizo que conllevaba también un juicio de Dios, como ya mencioné anteriormente, pero por supuesto que iban a ser impotentes estas falsas deidades para detener los juicios de Dios a través de la plaga del granizo, sencillamente porque no eran dioses. Pero qué difícil, note bien, quiero que note lo siguiente, pero qué difícil es aceptar para mucha gente que en la idolatría no hay nada bueno ni poderoso, es decir, no hay absolutamente nada en un ídolo de madera, de piedra, de metal, de lo que sea. Sin embargo, el Señor estaba aprovechando la oportunidad para que los egipcios conocieran al único Dios verdadero. Los siervos de Faraón, note bien, ya habían reconocido el poder de Dios y aconsejaron a Faraón que dejara ir al pueblo, pero Faraón volvía a endurecer su corazón y se negó a dejarlos ir. Más bien maquinaba un plan para que fueran, pero tuvieran la necesidad de regresar porque habría de negar la salida a las mujeres y los niños, pero eso era prácticamente inaceptable. En la plaga de las langostas estaban involucradas las deidades egipcias denominadas Set, Isis y Shu, pero también fueron incapaces de detener el juicio de Dios sobre los egipcios, y es que eran totalmente incapaces porque simplemente no eran dioses, no tenían ni tienen ningún poder, no eran absolutamente nada. Ahora le tocaba el turno a Ra, el dios egipcio más conocido, el dios del sol, note bien, y Tut, el dios de la luna, el dios lunar. Qué tremenda contrariedad, porque supuestamente siendo las deidades de la luz, era obvio que jamás podrían disipar las tinieblas que el Señor había enviado contra los egipcios, mientras su pueblo gozaba de plena luz. Y como siempre, repito, no podían hacer nada esas falsas deidades porque no eran nada, así como cualquier otro ídolo no es nada, son nada. El Señor ya había hecho un gran despliegue de su poder, ya le había demostrado a Faraón quién era el Dios de Israel, pero a pesar de esas 9 plagas, Faraón, aunque ya había visto suficiente, su orgulloso corazón no lo doblegaba. Antes del quebrantamiento, note lo que dice el sabio Salomón, antes del quebrantamiento es la soberbia, te pones soberbio, pero vas a caer. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. Note bien, el orgullo, la vanagloria, la suficiencia propia. Los que obedecieron la orden del Señor
reunieron su ganado en establos y casas, al paso que los que tenían endurecido el corazón, como Faraón, dejaron su ganado en el campo. El orgullo, la vanagloria, como dice el sabio Salomón, la soberbia les impidió poder salvar su ganado. Aquí hubo una oportunidad para poner a prueba el orgullo exacerbado de los egipcios y para mostrar cuántos habían cuyo corazón realmente estuvo afectado por el maravilloso proceder de Dios con su pueblo, a quienes ellos habían despreciado y tratado cruelmente. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Un fenómeno totalmente nuevo. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así como hombres, como bestias, así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Un tremendo desastre. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado, no te viene esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Estaba reconociendo que había hecho mal, pero note bien: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto como salga yo de la ciudad, extenderé mi mano a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Después de que la plaga fue detenida, note bien, el rey rehusó dejar salir a Israel. La rebelión engendra rebelión. El rey se había endurecido de tal manera con su continua oposición a la voluntad de Dios, que todo su ser se alzó en rebelión ante la tremenda exhibición del poder divino. Es decir, viendo el poder de Dios, reconociendo el poder de Dios, reconociendo que había hecho mal, que había pecado, no se doblegó. Por último, el temor arrancó a Faraón una concesión más. Al fin del tercer día de las tinieblas, llamó a Moisés y le dio su consentimiento para que saliera al pueblo, con tal de que los rebaños y las manadas permanecieran. No quedará ni una uña, contestó el decidido hebreo, es decir, Moisés, porque no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. La ira del rey estalló desenfrenadamente y gritó: retírate de mí, guárdate que no vea más mi rostro, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. La contestación fue: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y entonces el Señor les envía la plaga de las tinieblas. Moisés era muy gran varón en la tierra de Egipto. A los ojos, note bien, de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo, Moisés era considerado como persona venerable por los egipcios. El rey no se atrevió a hacerle daño, pues la gente le consideraba como el único ser capaz de quitar las plagas. Deseaban que se permitiese a los israelitas salir de Egipto, pero note bien, fueron el rey y los sacerdotes los que se opusieron hasta el último momento a las demandas de Moisés, y vieron los resultados. Queridos amigos y hermanos, el Señor es misericordioso con todo ser humano pecador, pero su gracia tiene límite por amor a la humanidad. Y finalmente, los juicios de Dios habrán de caer sobre todos los impenitentes, todos aquellos que se rebelan y no lo aceptan y no permiten que el Espíritu Santo los toque para proceder al arrepentimiento. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.